¿Qué jurisdicción tenía Texcoco? Depende de qué listas consulten, depende de, incluso el mismo Fernando de Xochitl dice que para la época prehispánica, la jurisdicción de Texcoco llegaba a lugares tan lejanos como Pahuatlán en Puebla, Tuxpan en Veracruz, considerándolo como el Corboca. Ajá, pero lo que sucede es que cuando llega la conquista, viene todo este rollo de la sucesión de distintos pues, señores que quieren gobernar la Corboca, hay una pues, discrepancia sobre cuán grande fue el imperio, si lo podemos llamar así, a Puebla. Voy a usar algunas frases que son un poco, no son pues, tan claras, tan correctas, pero lo hago en beneficio de la difusión, para que lo entendamos más rápido y no nos quedemos explicar tanto. Había muchos pueblos que incluíamos todos los municipios alrededor y cuando llega el dominio español vamos a ver que se crea una alcaldía mayor. ¿Qué es una alcaldía mayor? Bueno, pues imagínense que es un municipio como más gigante y con otro tipo de administración. Ahorita les platico un poquito de qué tipo de administración sería la alcaldía mayor cuando lleguemos a lo de los gobiernos. Pero a grandes rasgos, Texcoco como alcaldía mayor tenía sujetos. ¿Qué le llaman sujetos? A que obtenía tributos, y podía gobernar ciertos aspectos de la vida de estos pueblos a varias cabeceras. Entre ellas estaba Chiautla, los otros pueblos de Chiautla y sus sujetos, Tezoyuca, Huexotla y Cuatliuchán. Además tenía otros pueblos sujetos que eran Acolman, Mezquipaya, Tamanalco, Natunitas, San Pablo Isaya, Chicocuac, Calculalpan, Atenco, Tepetlausco, Chiconautla, el que está en Pacatepec, y algunos barrios. Todos estos nombres vienen de documentos del Archivo General de la Nación y de otra bibliografía que al final se les voy a platicar. Los barrios que tenía dentro de su jurisdicción era el barrio de Canales, que no sé por qué está escrito así, pero se venía en el documento, quizá lo palografié yo. También Tequesquinahuac, el barrio de Cozacuac, que en realidad se unió este Molino de Flores por esa zona, San Lorenzo de Tomán, San Juan, San Pablo, Santa Inés, San Felipe, San Miguel Chicocuac, San Pablo de Iznáhuac. O sea, según estos documentos había dos San Pablos. Quizá por eso, en la época medieval, quizá por eso, San Pablo, la iglesia que está cerca de la línea de Zuna, y San Pablo de Iznáhuac no fue San Benito originalmente, como es ahora, sino San Pablo de Iznáhuac. Y Santa María Ostortipa, que este es un guiño para la gente que está buscando donde está el antiguo Ostotipac prehispánico. Bueno, entonces tenía todo esto bajo su jurisdicción. Sin embargo, no era como tan sencillo, porque primero pensemos por qué la gente de estos poblados sí pues aceptaron que estuvieran dentro de la jurisdicción de Texcoco y no dentro de que fueran independientes, como le pasó, por ejemplo, a la gente de Coatepec, pues no fue tan así. Voy a tomar el ejemplo de Huexotla, que es el que tengo documentado, porque Huexotla, Tezoyuca, Chiautla y Cuatliuchán se pusieron muy pesados y que querían ser una cabecera aparte. No querían estar sujetos a Texcoco, querían una alcaldía mayor, querían ser independientes de Texcoco. Los de Huexotla comentaban que desde tiempos antiquísimos ellos eran independientes, y mucho de cómo designaban a qué cabecera era que los españoles, después de que vino la conquista, era esto, era determinar cuál era la importancia de acuerdo al linaje que se venía teniendo. Huexotla decía, tenemos un linaje inmemorial, y Texcoco decía, tu linaje viene dado de Xolotl, y Xolotl fue señor de Texcoco originalmente. Todo este rollo político era lo que no dejaba ver del todo las situaciones para que todos estuvieran contentos en ese sentido. Así que, pues los de Huexotla argumentaron eso. El virrey de ese tiempo, estamos hablando del siglo XVII, empezó a apoyar a los de Huexotla. Sin embargo, cambió por la intervención de varias personas, sobre todo del linaje de Nezahualcóyotl, la gente que era cacique de Texcoco. Entonces, la gente de Huexotla fue pues, menospreciada en ese sentido y les dijeron, tú vas a ser sujeto de Texcoco, sobre todo el argumento principal, porque ya los derrotó.
fue que Huixotla estaba demasiado cerca de Texcoco para ser una cabecera independiente. Y luego dijeron, bueno, como Huixotla está muy cerca, Atlixcán también, Chiautla, y de ahí se fue como un argumento legal, digamos. Ahora, ¿cómo eran los gobiernos? Porque pues ya sabemos como más o menos una configuración rápida de cómo era la extensión. Había dos gobiernos en Texcoco. Uno era el gobierno español y otro el gobierno indígena. Ajá. Entonces había un gobernador español que pues básicamente administraba todo, era como una autoridad superior, comillas, porque realmente estaban como a la par, pero manejaban diferentes asuntos. Por ejemplo, el gobernador español o el cabildo español, que incluía pues, lo que semejante a lo que era un cabildo como el del Ayuntamiento de Texcoco, hacía cobranza de tributos, que sobre todo era lo importante, que les importaba al gobierno, a la estructura gubernamental, la cobranza de tributos. También designaba intérpretes, porque pues, ellos eran españoles, se preocupaban mucho por aprender el náhuatl, y también ponía orden y hacía justicia en asuntos que no podía resolver el gobernador indígena o en asuntos donde pues, se requería su presencia urgentemente. Y bueno, hasta hay como muchas sorpresas. ¿Qué hacía el cabildo indígena? También el gobernador indígena. Bueno, ellos defendían a los suyos, a los indígenas, de los abusos. Van a tener un poco más presente en este sentido. Por ejemplo, el pleito de la gente de Tepetlostó con los encomenderos. De hecho, de ahí salió el memorial de los hijos de Tepetlostó. Algo así es lo que hacía el gobernador indígena de Texcoco. Obviamente, Tepetlostó es otra cosa, Texcoco es otra cosa. También hacía que se mantuviera el orden, sobre todo la venta del pulque, ya que los españoles no eran muy afectos a tomar pulque y los indígenas sí, entonces tomar pulque era cosas de indígenas. Controlaba los tributos eran importantes, cuidaba que asistieran a las fiestas religiosas, también cuidaba que se cumplieran los servicios. Ellos tenían, aparte de pagar tributo, tenían que pagar tributo con trabajo. Hay varios documentos que nos dicen que la gente de Texcoco y de todo lo que era la Culhuacán iba a la Ciudad de México para hacer pues, bastantes servicios, como construcción de iglesias, como ayuda para hacer obra pública, igual que en algunos lugares, en algunas cabeceras, y evitar la idolatría. Como ven, básicamente el gobierno indígena era gobernar a los indígenas, poco tenían que ver con los españoles, salvo cuando pues, había un pleito entre ambos. Ahora quiero hablarles un poquito de la población, creo que voy más o menos bien. Sí, me faltan 5 minutos. La población, que es el último tramo del que les quiero platicar, es en Texcoco. Obviamente esto fue variando con el tiempo. Les digo como a grandes rasgos, digo que pues, se requiere como de más, un poco más de tiempo, pero al final les voy a dar una bibliografía para quienes estén interesados en abordar con estos temas. ¿Cómo estaba construida la población de Texcoco? Más o menos en los 2 primeros siglos después de la llegada de los españoles. Bueno, la población principal eran los indios, se los comento como vienen en los documentos. Ya no es una palabra que se debe decir de esa manera. Los indios, que se dividían en indios principales, que básicamente eran terratenientes y gobernadores, y los macehuaras, que pues eran todos los demás. Ellos se dedicaban, más que nada, a la fabricación de petates. Está muy documentado en estos textos. Eran carpinteros, herreros, albañiles y lapidarios. Los lapidarios son estas personas que trabajan la piedra. Es una tradición que ya se trae en Texcoco, que se mantiene de alguna forma en Chimalhuacán, pero en Texcoco también había lapidarios. También había comerciantes, pero no como en un local, sino en tianguis, y agricultores eran de la Ahora, además había españoles, y los españoles básicamente eran los dueños de los molinos, los locales, las haciendas. Algunos eran comerciantes, tenían algunos que en cajones, donde vendían pues, productos para españoles, pero también para indígenas. Había mulatos que regularmente eran sirvientes, en un tono como más cercano a la esclavitud. También dicen algunos documentos que había gente negra, pero que solo venían de paso, que no se quedaban mucho tiempo y se iban. Y había asiáticos, eso fue lo que más me encantó del descubrimiento. ¿Qué tipo de asiáticos había? Había gente de las Filipinas que trabajaban en los obrajes y también eran comerciantes de ropa. Aquí había establecimientos de filipinos que vendían ropa o consumo en algún instante de esto de dominio español. Ropa del tipo pues, traída de Asia. Ahora,
no habla de los mestizos. ¿Por qué no habla de los mestizos? Bueno, hay una teoría que yo traigo, que también trae, bueno, desde hace mucho, que fue la primera que, digamos, hizo como esta recopilación, es Glorinela González, que ahorita les doy el dato completo. Glorinela González, yo concuerdo con ella, comenta en su texto que quizá los mestizos al principio del siglo XVII no eran como tal una población tan importante, o estaban mezclados, se les consideraba indígenas, no había esa división tan clara de las castas. Y bueno, un dato de color, para terminar, había tabernas, aunque según los edictos, las tabernas, en el lugar donde se consumía alcohol, estaban prohibidas. Estaba prohibido primero que vivieran españoles dentro de los pueblos de indios, que escogió un pueblo de indios. ¿Por qué? Porque la mayoría eran indígenas. Y estaban prohibidas las tabernas, entonces era doble omisión de la ley de estas personas. Entonces, estaba prohibido además venderles vino a los indígenas. Por eso el gobernador indígena tenía su rollo de, pues, ajustar la venta de pulque, no de vino. Sin embargo, la gente, gente siempre que ha tenido dinero de manera chueca, buscaron la manera y ponían unas tabernas clandestinas. Las ponían sobre todo en los obrajes. ¿Qué es un obraje? ¿Alguien sabe lo que es un obraje? Sí, ¿verdad? Bueno, pero para los que no sepan, un obraje es un lugar donde se hace textiles, donde se hacen ropas, ese tipo de cosas. No donde se confecciona, sino donde se crean las telas. Había muchos y había condiciones de casi esclavitud o esclavitud, dicen de encerramiento, algunos documentos. Entonces, estos españoles que tenían estos obrajes ponían las tabernas dentro de los obrajes y hacían que los indígenas se endeudaran, estilo lo que conocimos de los haciendas, y además les vendían a la gente que cobraban los tributos y se gastaban los tributos en un poco de vino, un poco de alcohol, lo cual pues, no estaba padre para el gobierno, y por eso el gobierno decía, oye, esto está muy mal, vamos a cambiar este asunto. Pero ya para terminar, les doy la bibliografía. Pequeña charla me debe demasiado al Archivo General de la Nación de Senado, pero también a Texcoco, un siglo de vida novohispana, de Glorinela González, una tesis de una preciosa, muy bonita, que creo que casi nadie le había hecho caso. Espero que ya les hagamos mucho caso a Glorinela. Ella tiene otra tesis también bonita, cuando hizo su maestría o doctorado, no estoy seguro, y los aztecas bajo el dominio español de Gibson. Es un libro que edita siglo XXI, no está disponible creo, pero se puede conseguir en las librerías de viejo, tiene una tirada muy grande. Gibson, bueno, pues es un poco general el libro de Gibson, pero tiene datos muy puntuales sobre algunos pueblos alrededor y sobre Texcoco. Ya por último, mi último mensaje es que les agradezco estar por aquí. Ojalá puedan consultar esta bibliografía, ojalá se interesen en el Texcoco novohispano. Y además, por preservar las cosas, sobre todo en estos tiempos donde las acciones gubernamentales tampoco han sido tan padres. Ya los tuve los argumentos más abajo. Gracias. Y bueno, vamos a hacer la entrega de su reconocimiento al licenciado Ernesto Sánchez por esta excelente ponencia. Muchas gracias.